Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luz y Sal, sean todos bienvenidos nuevamente a este taller de estudio bíblico que estamos llevando, este curso bíblico que es para el equipo laico al servicio de la pastoral, también para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones, y bueno, para toda la iglesia en general. La intención es irnos formando y creciendo en nuestra fe. Hola, ¿qué tal? Rápidamente, así como los veo, saludo. Hola, Esmeralda. Hola Carmen, hola Marta Estrada, hola, ¿cómo estás, hermano José Luis? Hola, tengo el número del 378. No, ese es el número de la contraseña para entrar. Hola, hermano, ¿cómo estás? Nada más que como no puse tu nombre, no te puedo saludar. Hola, hermana Liz. Hola, también veo a Sandra, también a Isabel Pontífez, a Maurilia y mi hermana Leti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a continuar con este proceso formativo que es el estudio bíblico que va a fortalecer. La intención es eso, tener las bases de nuestra fe para poder transmitir correctamente también y transmitir a cada uno de los hermanos que por gracia de Dios forman parte de esta hermosa obra y por qué no también a toda la Iglesia Universal, a cada uno de los grupos parroquiales. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para continuar con este trabajo de nuestro curso bíblico. Me comentan si ya se alcanza a ver. Y bueno, pues vamos a continuar. Como lo hemos dicho, este curso tiene la intención de ir creciendo cada uno de nosotros en nuestra fe y precisamente es como lo habíamos dicho para el equipo laico al servicio de la pastoral y para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, obviamente para sus semilleros de vocaciones. La cita que hoy queremos de alguna manera compartir es la cita de 2 de Timoteo 3:16. Rápidamente, nada más déjenme limpiar esto y deshabilitar las anotaciones. Y ya, ahora sí. Muy bien. Y va a ser entonces la cita de 2 de Timoteo 3:16, que a la letra precisamente dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así es que entonces la intención efectivamente es ir conociendo precisamente la Sagrada Escritura con la intención de que podamos de alguna manera poder conocer más nuestra fe para poder transmitirla, en este caso, a cada una de las personas que por gracia de Dios nos toca también formar e ir formándonos. Muy bien, pues entonces vamos a continuar precisamente con lo que habíamos dicho. Y ahora pasamos precisamente en cuanto a la Biblia, en cuanto al externo, recordando que la semana anterior estuvimos hablando de lo que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los libros, los capítulos, los versículos. En esta ocasión nos corresponde hablar de la canonicidad. ¿Qué es el canon y el canon de la Biblia? Vamos a hablar por qué 73 libros, por qué no 66, qué es el canon de Alejandría, qué es el canon de Palestina o el Tanaj, no sé si han escuchado hablar de ello, y efectivamente vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos que son muy importantes también en nuestro proceso formativo. Así es que vamos a arrancar con lo que es el canon bíblico, la palabra canon como tal. La palabra canon viene del griego canon, que significa vara o regla. Originalmente el canon era una vara de medición. Y no sé, imagínate que tú y yo vendemos arroz y entonces le despachamos a uno de nuestros clientes, a una de las personas, un costal de arroz. Y le damos la medida que corresponde a este costal. Pero llega un cliente y te dice, oye, ¿qué crees? Creo que el costal de la otra persona llevaba más que el costal que me diste a mí, a él le diste más, y empezaban a haber una serie de discusiones por ello. Así es que lo que se inventa es un canon, es decir, una vara que nos ayudaba a poner la medida de aquello que nosotros queríamos entregar como producto a las personas que le estábamos vendiendo. Y así buscábamos con este canon dar exactamente a cada quien la misma medida. Y ocupaban ese tipo de rama de vara que tenía ciertas marcas. Así entonces poníamos la vara dentro del costal, poníamos el producto, en este caso el frijol, el arroz, el maíz, y efectivamente cuando llegaba a la medida, estábamos despachando exactamente ni más
ni menos. Era la medida o la forma en que se medía, en este caso para las compras, ventas y el trueque y demás. Bueno, pues esa palabra fue ocupada para denotar la unidad de medida, pero de los libros sagrados. ¿Cuántos son? Ni más ni menos. Y por eso se le llama canon bíblico, la medida, y bíblico sabemos que es el conjunto de libros de la Sagrada Escritura. Así entonces, hemos dicho que en 1400 años de historia oral y escrita, en el pueblo de Israel existían muchos papiros, no solamente los que se juntaron aquella ocasión en la biblioteca de Alejandría, sino que había muchos papiros que contaban la historia del pueblo, muchos rollos, muchos escritos. Pero como lo dijimos la semana pasada, precisamente, es la Septuaginta, el momento efectivamente, perdón, ¿alguien comentaba algo? Bien, les agradezco si podemos mantener los micrófonos apagados precisamente y ya en el momento que queramos opinar los abrimos, ¿va? Muy bien, entonces resulta que cuando viene el momento de la Septuaginta, es decir, unos 3 siglos antes del Cristo aproximadamente, antes de que naciera Jesucristo, la Biblioteca de Alejandría, que precisamente está allá en el norte de Egipto y que por el lenguaje en el que se estaba manejando ya Grecia y los helenistas, se les solicita también al pueblo de Israel traducir lo que ellos consideraban como sus escritos sagrados del hebreo al griego y traducen 46 libros. Esto es importante comentarlo porque son ellos, los judíos, es decir, los que mandan a 6 escribanos de cada tribu, de las 12 tribus, por eso son 72 ancianos, se le llama la Septuaginta por los 70 o 72 ancianos, y son ellos quienes traducen estos 46 libros, y a este canon le llaman la Septuaginta o el canon de Alejandría. Para este momento el cristianismo todavía ni existe, Cristo todavía no nace, la Iglesia Católica todavía ni existe. Es decir, son los judíos los que a su criterio dicen, estos son los libros que van dictando nuestra fe, que van guiándonos, que son los libros que hemos venido transmitiendo de generación en generación, al menos de unos 1200, 1300 años a la fecha, desde que se empezaron a escribir los primeros hasta el momento de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría. Así es que son estos 72 ancianos, son los judíos como tal los que recolectan estos 46 libros. Insisto, el cristianismo todavía no existe, Cristo todavía no nace, obviamente la Iglesia Católica como tal todavía no está fundada por el Cristo. Exactamente viene este momento, cuando nace el Cristo, cuando empieza a predicar, cuando empieza a transmitir esta visión de Dios, Dios que es amor, Dios que es Padre, Dios que es uno y trino. Y entonces efectivamente hay un choque con relación a los judíos. Incluso ya conocemos la historia, recordando que estamos en el aspecto externo de la Sagrada Escritura, no estamos haciendo ahorita una exégesis teológica, no, ni una interpretación. Estamos hablando que cuando llega Jesucristo, los judíos lo rechazan y eso está evidenciado en la historia universal, está evidenciado tan así que el judaísmo lo rechaza y el judaísmo se queda como una religión y surge el cristianismo. También sabemos y conocemos qué sucede con el Cristo, es decir, es el pueblo judío, son los fariseos, es el pueblo como tal, las autoridades, quienes lo enjuician y al final pues lo matan, ¿no? En el caso del suplicio de la cruz. Ya más adelante haremos reflexiones teológicas. En este momento estamos claros que es los judíos los que no aceptan a Jesús, no creen que Él sea el Mesías. E indudablemente se da un rechazo y desaprobación por parte de los judíos a la persona de Jesús. Como nosotros estamos en el canon, ¿qué es lo que nos interesa en este tema? Que surge el cristianismo. Con Cristo nace el cristianismo, nace la religión cristiana dentro de las grandes religiones que conocemos que existen en el mundo. Bueno, existe el judaísmo, existe el cristianismo. Y este se empieza a extender y muchos judíos incluso se empiezan a convertir al cristianismo, otros no. Al contrario, buscan eliminar y contrarrestar el cristianismo. Un ejemplo concreto, San Pablo. ¿Se acuerdan que San Pablo incluso a los mismos textos de Hechos de los Apóstoles lo narran, que persigue a los cristianos, persigue a Cristo, a la iglesia de Cristo, empieza a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque él
como judío, él como fariseo, está escuchando que se está dando una doctrina que no es propiamente la que él aprendió, a la que él le enseñaron, como que contradice precisamente sus tradiciones. Y efectivamente entonces el cristianismo empieza a crecer. Se empiezan a escribir más libros, aparte de los que ya existían de la Septuaginta, se empiezan a escribir más libros, pero ahora en el griego, concretamente en griego. Pero estos textos empiezan a narrar la vida de Jesucristo, su anuncio, su buena nueva, su evangelio, pues la pasión, la muerte y la resurrección, o sea, lo que sucedió en el tiempo del Cristo, e incluso los inicios de la iglesia primitiva, cómo esta nueva asamblea, esta nueva congregación, esta nueva iglesia, los cristianos se empiezan a congregar. Ahora bien, otro hecho importante que debemos de tomar en cuenta en la perspectiva del canon bíblico es que en el año 70 se da la destrucción del templo. En el año 70 después de Cristo, Cristo tenía aproximadamente ya unos 35 años de haber muerto, y viene este suceso de la destrucción del templo de Jerusalén. El emperador romano Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años acudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Te voy a pedir que en este momento te pongas, por favor, en los pies precisamente de los judíos. ¿Por qué? Con el crecimiento del cristianismo, empieza a crecer el cristianismo fuertemente, la conversión de judeocristianos, es decir, judíos que se están volviendo cristianos, que creyeron que Jesús era el Mesías. Agrégale la destrucción del tiempo, los fariseos radicales que no aceptaron que Jesús era el Mesías, se reúnen en Jamnia, en Palestina, hacia el año 90, o sea, entre 90 y 100, o sea, más o menos unos 60 años después de que Cristo aproximadamente muere, que el cristianismo ya está creciendo, que ya lleva más de medio siglo anunciando la buena nueva de Jesucristo. Se reúnen en Jamnia, en Palestina, para estructurar un canon de los libros aceptados por los judíos no cristianos y que niegan a Jesús como Mesías y a los cristianos como la iglesia, precisamente. Y es cuando surge el canon de Palestina, el judío, el Tanaj. ¿Sí me explico? Ellos se reúnen precisamente viendo todo lo que está sucediendo en ese primer siglo. Efectivamente, decíamos que son los judíos los que hacen el canon de Alejandría. No había nacido el Cristo, faltaban 250 años. Y después, cuando nace el Cristo, las enseñanzas del Cristo, surge el cristianismo, se escriben más libros, viene la destrucción del templo. Los judíos rápidamente, las autoridades judías, las religiosas, se reúnen y hacen un como concilio, se reúnen hacia el año 100 aproximadamente, 90-100, y estructuran un canon precisamente que va hacia las perspectivas y conceptos del judaísmo, y es el Tanaj. Voy a presentarles qué es el Tanaj. El Tanaj es un acrónimo, son las letras juntas de algunas palabras. El Tanaj es el acrónimo en hebreo de Tanakh, también conocido como Mikra o Biblia hebrea. Es el conjunto de los libros sagrados canónicos en el judaísmo. El Tanaj constituye precisamente aquellos que los cristianos denominados, el Tanaj constituye aquello que los cristianos denominamos Antiguo Testamento. Muchos equivocadamente creen que el Antiguo Testamento solamente es la Torá. No, 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 la Torá solamente son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿te acuerdas? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. El acrónimo Tanaj son las 3 letras iniciales hebreas de cada una de las partes que componen, a saber, lo que es la palabra de Dios para los judíos, es decir, la Torá, la instrucción o la ley, los Nevim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos o las sabidurías o los salmos o los sapienciales que le llaman. Y precisamente este es el acrónimo, y estos son los escritos a los que ellos se refieren como la ley y los profetas. Es importante comprender que para la religión judía, el Tanaj es su libro sagrado y lo que les da identidad como una de las grandes religiones. Y aquí hacemos una acotación muy importante.
tú y yo no somos judíos. ¿Sí me explico? Y también partir de que se reúnen en Jamnia, precisamente a partir del Cristo, del rechazo del Cristo, de que surge el cristianismo, de que está creciendo esta iglesia y dicen los judíos, no, 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 espérame tantito, se juntan, se reúnen y hacen el canon de Palestina, también llamado canon corto, pero el canon de Palestina, que es la Biblia, por así decirlo, de los judíos, el Tanaj, que es un acrónimo de la Torá, los Nevim y los Ketubim. Ahora bien, hablemos un poco de este concilio de Jamnia. En el año 90 después de Cristo hicieron esto, una reunión, un concilio, y establecieron entonces ellos un canon. ¿Y cuál fue el criterio que ocuparon para hacer este canon? Primero, que los textos fueran en hebreo o arameo, recordando que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, griego y arameo. Ah, bueno, dijeron, no, 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 textos hebreos. Y efectivamente, y algunos en arameo. Y efectivamente, algunos textos parece ser que se escribieron en griego y ese fue el primer argumento para decir estos no. Segundo, que fueran textos escritos antes del tiempo de Esdras. ¿Te acuerdas que en la línea del tiempo dijimos o hablamos del profeta, perdón, del sacerdote Esdras y de Nehemías? ¿Se acuerdan? Y efectivamente ellos comentan que sean antes de. Si fueron escritos posterior, ya no valen. Lo que es increíble, recuerda, es que la Septuaginta se escribe posterior, unos 300 años antes del Cristo, y son los 72 ancianos, o sea, 6 escribanos de cada una de las 12 tribus, los que traducen la Sagrada Escritura, bueno, el Antiguo Testamento de este momento, y traducen 46. Parecería que estos libros que ellos dejan fuera tienen mucho con el cristianismo, tienen mucho con Cristo. Bueno, y también un argumento importante es que hayan sido escritos en Palestina. Así que ellos eliminan los que conocemos como los deuterocanónicos o los del segundo canon, pero eso va a ser mucho más adelante, lo vamos a hablar más adelante. ¿Por qué eliminan estos libros? Por el argumento de que estaban escritos en griego, ¿eh? Y fíjate que lo hice así con entre comillas, porque según estaban escritos en griego y para ellos no valen esos textos. Segundo, porque son textos, insisto, que hablan mucho con relación a la doctrina que Cristo vino a enseñar. Y otra cosa importante, en el concilio de Jamnia, en ese mismo concilio, es donde los judíos declararon bastardo a Cristo. En la religión judía, Cristo no es el Mesías. ¿Sí me explico? Y no solo ello, no se habla del Cristo, no se puede transmitir nada que tenga que ver con el Cristo. Fue declarado en ese concilio bastardo. Además, anatemizaron a los cristianos, recordando que la palabra anatema es maldito, es decir, los cristianos son malditos. Estoy hablando del concilio de Jamnia, de los judíos, de la religión judía y por qué ellos hacen este canon. Además, empezó la persecución hacia la iglesia del Cristo, precisamente, la iglesia siguió usando la Septuaginta, el cristianismo siguió usando los 46 libros que usaron Cristo y los apóstoles y la iglesia que seguía avanzando. Ahora bien, para el año 382, te hablo ya de aproximadamente 350 años después de la muerte del Cristo, aproximadamente, para el año 382, en el Concilio de Roma, el Papa Dámaso I, que fue el Papa número 37, el Papa número 37 de la sucesión apostólica, expidió un decreto con los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y le pide a San Jerónimo de Estridón, ya lo conocemos, que transcriba la Biblia al latín y surge la Vulgata. ¿Qué sucede con esta traducción? No olvidando que la Septuaginta es la Biblia que se tradujo del hebreo al griego, toda al griego. Bueno, 300 años después ya de Cristo, es el Papa Dámaso I quien le solicita a San Jerónimo, su secretario, parece ser, que haga la traducción de la Biblia. Y algo muy importante es que él toma la Septuaginta, los 46 libros. Obviamente no iba a tomar el Tanaj, porque ese era el escrito que habían canonizado o que habían seleccionado en la medida canon, ¿te acuerdas? Los judíos.
Y entonces lo que hace San Jerónimo es tomar la Septuaginta, aquella que escribieron los 72 ancianos, del griego y la traduce al latín. Y traduce, fíjate, para este momento, 27 libros del Nuevo Testamento, que son los que tenemos hoy. ¿Por qué resaltar esto? Porque habían muchos libros más escritos en el tiempo de Cristo. No solamente se escribieron 27, así como en el Antiguo Testamento, no solamente se escribieron 46, sino que cuando los judíos les solicita la Biblioteca de Alejandría reunir sus libros sagrados y traducirlos precisamente para poder conservar este testimonio del pueblo hebreo, ellos traducen 46, los ancianos, y en este momento, por indicaciones del Papa Damaso I, es San Jerónimo quien toma 27 libros, que parece ser que venían siendo los que transmitían la palabra de Dios, a pesar de que existían muchos libros, por hablar de algunos, la Didache, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pedro, otra carta de Juan, otro Apocalipsis, en fin, había otros textos. Y cuando le piden a San Jerónimo hacer esta traducción, él toma 27 libros de la vida de Cristo, de la historia de la iglesia que para este momento estaba creciendo. Y son los 27 libros que en este momento también tu Sagrada Escritura tiene. A pesar de que existían, insisto, muchos libros que contaban la vida de Cristo y la historia de la iglesia hasta ese momento. Ahora bien, vamos a hacer como un resumen precisamente de que entendamos estos 73 libros que tiene la Sagrada Escritura y los 39 de la Tanaj. Pongan mucha atención. El canon judío aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan, obviamente, ningún libro del Nuevo Testamento. Los judíos no tienen ningún problema con relación al Nuevo Testamento porque para ellos Jesús no es el Mesías. Obviamente todo lo que se escriba de él es mentira, es punto y aparte, nada que ver. Y entonces ellos aceptan en el Tanaj 39 libros. ¿Qué es lo que hicieron entonces con la Septuaginta? Descartaron 7 libros. Son los judíos, los mismos judíos que habían, bueno, los antepasados de estos judíos, que habían elegido estos 46 libros en la Septuaginta y que habían estado trabajando 300 años como palabra de Dios. Cuando viene el Cristo, amarran la doctrina del Cristo, comprenden que va en contra de lo que ellos tenían como perspectiva de Dios, entonces lo que hacen es, uno, rechazar al Cristo, declararlo bastardo, hacer este concilio, solamente tomar 39 y sacar estos 7 con los argumentos comentados. Es decir, estaban escritos en griego, fueron escritos después del tiempo de Esdras, no fueron escritos en Palestina, y esos son sus argumentos para no tomar en cuenta estos libros. Así entonces, en la iglesia de Cristo aceptaban los 46 libros de la Septuaginta, que no había duda que se habían utilizado ya por 300 años y además que fue el mismo pueblo judío quien dijo, esta es la palabra de Dios y que el mismo Cristo lo utilizó. Y además, los 27 libros que para este momento, te hablo del 382, ya la iglesia venía utilizando como muy más seguido, como que decían, estos son los 27, y a pesar de que existían otros, ellos decían, sí, está bien, son libros que también platican algunas cosas, pero tanto en el culto como en la liturgia, como en la tradición, como en la doctrina, ocupaban estos 27 libros. Así es que entonces son los 73 libros de la Sagrada Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Y ciertamente a los libros de los 39 de los judíos se les ha llamado protocanónicos o primer canon por ellos. Pero esto también te hablo del año 1500 y fracción, ya llegaremos hasta allá. Y a estos libros se les llama segundo canon o deuterocanónicos. Insisto, más adelante lo vamos a platicar. Y efectivamente en la Sagrada Escritura tenemos nosotros los 73 libros precisamente, que son los 46 de la Septuaginta o el canon de Alejandría, llámale así, y los 27 del Nuevo Testamento. Así entonces, en la línea del tiempo que hemos estado llevando, resumimos de la siguiente manera. Dijimos que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, algunos en arameo, y transmitidos por los israelitas como palabra de Dios, como escritura sagrada por más de casi 1400 años, hasta que llega el momento precisamente de la Septuaginta.
en donde son los judíos, insisto, para este momento la Iglesia Católica no existe, el cristianismo no existe, son los judíos los que dicen, declaramos o decimos que estos son nuestros libros, canon, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que estamos hablando del canon bíblico. Y son los 46 libros del Antiguo Testamento que cuentan la historia del pueblo de Israel, que son los que tradujeron ellos y que venían transmitiendo de generación en generación hasta que nace el Cristo. Y es el Cristo el parteaguas de esto. ¿Por qué? Porque entonces fue la Sagrada Escritura usada por Cristo y transmitida por los apóstoles y la iglesia naciente. Posteriormente vienen los 27 libros del Nuevo Testamento del año 40, 50, decíamos la vez anterior, hasta el año 100 con el Apocalipsis de San Juan. Y es aquí cuando viene este momento en donde los judíos nuevamente se reúnen considerando las situaciones que estaban sucediendo, el cristianismo, el Cristo, el rechazo del Cristo, que crean el canon palestinense o de Palestina, la Tanaj, con 39 libros, ya explicamos cuáles son los 7 que ellos descartan. Y para el año 382, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, continúa transmitiendo la Septuaginta y agrega los 27 libros del Nuevo Testamento. Estos 27 libros que también en algún momento más adelante vamos a platicar cómo se dio para que fueran estos 27 y no otros. La Didache, no sé si la has escuchado, la has leído, habla de la doctrina de los apóstoles y créeme que tiene todo para haber estado o formando parte precisamente del canon de los libros de la Sagrada Escritura y sin embargo el Espíritu Santo dijo, bueno, no, que también no me adelanto. Ahorita estamos hablando nada más de los libros como tal. Y así es como surgen los 73 libros de la Sagrada Escritura. Ahora, cerramos con lo siguiente. Los que están en la calle de la amargura, le quise poner así, son nuestros hermanos esperados o a los que le llamamos protestantes. ¿Por qué? Porque ellos aceptan el Tanaj, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento, pero no son judíos, y aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento, pero no son católicos. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad, que ese ya va a ser un tema para apologética, también los invito al taller de apologética que se da en los días miércoles a las 6, pero ciertamente en este momento, ¿por qué 66? ¿Por qué en las Biblias Reina Valera, que también es otro tema que vamos a hablar dentro de 8 días, ¿por qué en la Biblia Reina Valera ellos tienen 66? Bueno, porque optaron por quedarse con la Taná, o los 39 libros de los judíos, y ya explicamos el por qué, pero aceptan los 27 libros decretados por la Iglesia Católica. Y, sin embargo, la Biblia tiene 73 libros de acuerdo al canon, ni más ni menos. Fue lo que dijimos que es canon. Así me explico, que son los 46 libros del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, y los 27 libros que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, ha transmitido de generación en generación. Así entonces, a manera de tarea en casa, te voy a pedir que cheques tu Sagrada Escritura, por favor. Checa tu Biblia y ve cuántos libros tiene. Y si respeta el canon de la iglesia que Cristo fundó, el canon de la Iglesia Católica. Solamente comento a manera de paréntesis, hay una traducción de la Vulgata que el libro de Esdras y Nehemías lo toman como un solo libro, por eso tiene 72. Pero Biblias vulgatas ya casi no hay muy a la mano y además las últimas traducciones ya separaron el libro de Esdras y de Nehemías y por eso tiene los 73 libros también como cada una de las Sagradas Escrituras con las que nosotros actualmente estamos transmitiendo y compartiendo la palabra de Dios. No sé si hasta aquí alguien de ustedes tenga algún comentario, alguna duda o alguna cosa que quisieran compartirnos. Muy bien, pues solo por comentar, nuestra hermana Marlene es quien tiene una vulgata original, ya me tocó verla, la estuvimos analizando la vez anterior, es una vulgata latina y tiene los 72 libros, que son 73, les digo, pero la de ella viene Esdras y Nehemías unidos, porque en algún momento así los estuvo también la iglesia transmitiendo, pero ciertamente te voy a encargar que analices que la Biblia que estás utilizando sea de acuerdo al canon de la Iglesia Católica. Si eres tan amable de hacernos tu comentario, LG, Oh, mande. una pregunta, Lucy Sal.
reunir y servir. Quería saber, por ejemplo, ¿existe todavía el catecismo de los apóstoles? O sea, la doctrina original de la Didache, que usted nos Este, menciona. Sí, el libro original como tal, el rollo original como tal, posiblemente no, pero como se hicieron duplicados y duplicados y duplicados, ahorita en este momento hasta de internet la puedes bajar si quieren. Ahorita al terminar el video les puedo poner el link para que la puedan ver directamente, bueno, en este caso en internet, pero también la puedes adquirir en una librería parroquial. Pero Muy sí, sí bien. existe. ¿Y qué creen que es importante también este texto? Porque es tradición de la iglesia. En la Didache viene el bautismo de los niños, precisamente. Viene muchas otras cosas en cuanto a sacramentos que son muy importantes, pero obviamente es un libro que no formó parte del canon. No de los 73, pero que es parte de la tradición, es decir, desde el siglo I, los apóstoles estaban ya transmitiendo así las doctrinas. Insisto, esto lo vamos a hablar más adelante, pero en respuesta sí, sí puedes ¿A, conseguirla. a partir de qué tiempo los apóstoles escribieron este catecismo? O sea, dice que en el año 100. No, el último libro, más bien, el último libro del Nuevo Testamento fue escrito hacia el año 100 aproximadamente, que es el Pero la Apocalipsis. Didache. Es el Apocalipsis. Sin embargo, hay muchos libros que se fueron escribiendo en distintos años. Hablábamos en la línea del tiempo de la semana pasada que empezaron algunos a decir que desde el 45, desde el 50, ya empezaron a existir libros y pudieron seguir escribiéndose después del año 100. A nosotros lo que nos interesa en el tema de hoy es que el canon bíblico ha hablado de estos 27 libros que cierran como por el año 100 con el de Apocalipsis. Y el primer libro de la Biblia que se escribió como por el año 40 más o menos es el de San Marcos. Bueno, lo veíamos en el video anterior, te voy a recomendar que veas el video anterior, si es que lo pudiste ver, el de la semana Sí. pasada, y hablábamos que algunos datan el de San Marcos, algunos datan el de Santiago, si me explico, y algunos incluso alguna carta de Pablo. Esto ya es historia, habría que también meternos, pero en esencia es el tiempo en el que se escribieron. Pero yo les recomiendo ver el video de la semana pasada. Ok, gracias. A tus órdenes. ¿Algún otro comentario que quieran extender o apoyarnos en el caso de, recuerden que estamos formándonos con la intención de formar a otros, así es que todo lo que ustedes de alguna manera también nos compartan va a ser para seguirnos formando y así dar mejor testimonio y darle gloria a Dios y recuerden la salvación de nuestros hermanos. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario. Muy bien, pues nuevamente insisto, la intención de este curso bíblico no es otro, sino complementar nuestra formación, ciertamente como cristianos, pero también como miembros del equipo laico al servicio de la pastoral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos queriendo formar a otras personas también, que por gracia de Dios, no por nosotros, por gracia de Dios, y lo que buscamos es estar lo mejor preparados. No olvidando lo que decíamos hace 8 días también, que formarnos cada uno en conciencia va a hacer que demos un mejor testimonio en nuestra amada obra. Muy bien, pues no sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario y si no, pues agradecerles la oportunidad de estar aquí, de seguirnos formando. Transmítalo en sus centros, por favor, coméntenlo con su coordinador regional, si quiere él transmitirlo en sus centros, y a la larga esto nos va a ayudar poco a poco. Nuevamente tengo una pregunta de Marlene. Sí, tenemos tiempo, sí, ¿verdad? Sí, tengo 5 minutos. Oh, oye, Juan Carlos, yo tenía una duda. Ay, la semana pasada dejaste tarea, ¿no? De Deuteronomios, Juan y Salmo. Y yo tengo una duda, ¿por qué en los Salmos aparece, cuál voy a tomar? Dice Salmo 39 y entre paréntesis viene 38. Así ¿Cuál, es. por qué sucede eso o Está por bien, qué? esto vamos a platicar porque en un momento precisamente pero ya es más adelante, o sea, los salmos como tal son 150, pero hubo un momento como tal que unos de los salmos también se juntaron y estos dos eran uno y después ya los seccionaron y por eso le ponían 39 o 40, que aprovecho precisamente como fe de erratas, gracias por el comentario Marlene, porque hace 8 días les decía yo que leyeran el Salmo 39 porque es un salmo que para la escuela de pastoral es muy, muy simbólico, pero era 23, lo puse en los comentarios, era el Salmo 23. ¿Por qué? Porque recuerden que el Salmo 23 es, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el equipo laico al servicio de la pastoral tiene como esencia a Jesús, el buen pastor. Y sabemos que el pastor guía,
alimenta, cuida. ¿Sí me explico? Da la vida por sus ovejas. Cuando ve venir al lobo, da la vida por sus ovejas. Y esa es en esencia el por qué es pastoral. ¿Por qué tanto el equipo laico al servicio de la pastoral como el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial? Porque Cristo, el buen pastor, es nuestro modelo, es nuestro, precisamente aquel que nos va a enseñar que aquella persona que forme parte del equipo laico al servicio de la pastoral tiene que hacer lo mismo, servir principalmente al pueblo de Dios. Pero muchas gracias, y sí, ese es el motivo, Marlene, y no sé si tengas algún otro comentario. Entonces es Salmo 23. El Salmo 23, por favor, le das 8 días. Es que no encontré relación porque Deuteronomios habla de los mandamientos, Juan del buen pastor, Exacto. y dije, ya no le encontré relación y esa era mi duda. Entonces, si yo busco un Salmo 39, es el que dice Salmo 39, aunque entre paréntesis venga 38, sí, el que dice Salmo 39. Por favor, pero en esta ocasión lo puse en los comentarios del video pasado, le puse corregir Salmo 23. Y sí, efectivamente, la intención era esa, que pudiéramos comprender que Dios, el Shema Israel, el Señor es nuestro Dios y no hay nada fuera de él. Si me explico, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Más adelante la cita de Juan, precisamente donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el Salmo es eso. Si me explico, el buen pastor que da la vida por las ovejas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Así es que yo los invito a cada uno de ustedes a que sigamos siendo luz y sal, precisamente para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Muchas gracias por seguir queriendo formarse. ¿Para qué? Precisamente para que nuestra amada iglesia y nuestra amada obra también se siga extendiendo a todo el mundo. Muchas gracias. Yo me despido precisamente, como decía el apóstol San Pablo allá en la segunda de Corintios. Capítulo 13, verso 14, por cierto, verso 14, véanlo, de la latinoamericana, porque lo ves en Jerusalén y varía un poco, pero verso 14 de la latinoamericana. Así decía San Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos la próxima. Hasta luego.